Hola, mi nombre es Héctor Alejandro Juárez Delgadillo, pertenezco al grupo 3MB3 de la materia de circuitos eléctricos y por parte de de este primer laboratorio les voy a hablar acerca del multímetro, acerca de sus partes que lo componen y cómo funciona y cómo se mide el voltaje, resistencia y corriente. Este es un ejemplo de un multímetro. Un multímetro, a veces también denominado tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Los más comunes son de voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama eléctrica y de electrónica. Como alguna de sus partes tenemos la escala de medida de tensión continua, que es la de voltios. Tenemos el apagado, el display, donde podemos ver los resultados de las mediciones. Tenemos la escala para medida de corriente de amperios, el conector para medida de corriente, que es el cable rojo, el conector a tierra, que es el cable negro que va en el COM. Tenemos la escala para prueba de transitores, la escala para prueba de diodos. Tenemos el conector para prueba de transitores, la escala de medida de resistencia de ohms. Y pues esas serían sus partes más principales del multímetro digital. Cabe aclarar que no todos los multímetros tienen todas estas funciones, todas estas partes. Algunos traen menos y algunos traen más, todo dependerá del multímetro que cada quien tenga. De este lado podemos observar que el color azul es la sección o medidor de resistencias, que se mide en ohmios y mide el valor de las resistencias en ohms. El color amarillo es el medidor de corriente continua. Esta sección se usa para medir la corriente continua en volts. El color verde es corriente alterna, exactamente lo mismo que la corriente continua, también se mide en volts. El color rosa es intensidad de corriente alterna, mide la intensidad de la corriente en amperios. Y el color rojo, que es el que está del lado izquierdo, mide la intensidad en corriente continua. Igual lo mide en amperios. Un ejemplo de un multímetro es como el que tengo aquí. Este multímetro es de gancho y para conectar estos cables el negro siempre va conectado a donde dice COM, que sería el común, y el rojo, pues dependiendo que vayamos a medir, puede variar. Existen dos tipos de multímetro, el analógico y el digital. El analógico convierte el valor obtenido en un movimiento de la aguja en el tablero de medición. Se llama analógico puesto que el valor obtenido de la medición es reflejado continuamente en el movimiento de la aguja. Algunas ventajas del multímetro analógico serían que el seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos por el volímetro, la medición de los valores medidos son más pequeños y detecta diferentes cambios de tensión. Los picos de los valores medidos son más visibles y es más fácil valorarlos hasta los 40 kHz. Una de las desventajas, o algunas, es que es necesario en algunos casos descartar los errores del valor medido, interpretando solo el valor correcto. Otra, es necesario cambiar el tipo de señal a medir manualmente. Siguiente es que los elementos de medición son más sensibles, por ejemplo los campos magnéticos. Y la última, es perjudicial para el medidor no tener en cuenta la polaridad en corriente continua. El multímetro digital, como se muestra en la imagen, tiene una pantalla LCD o display donde muestra el resultado del valor medido. Los multímetros digitales convierten la señal medida en un valor numérico que se muestra en la pantalla del multímetro. Algunas ventajas y desventajas de este multímetro digital es que las ventajas no muestra errores de lectura en la pantalla. En la mayoría de los multímetros tiene detección automática de la polaridad, detecta automáticamente el rango de medición, tiene mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla, es menos sensible a interferencias y ruidoso flujo magnéticos, y es más económico de producir porque tiene menos componentes mecánicos. Alguna de sus desventajas es que con frecuencias altas existen mediciones incorrectas en corriente alterna y los picos de tensión pueden dañar el multímetro. Las diferentes funciones comunes en multímetros actuales son medición de resistencia. Esto evita las descargas eléctricas, las lesiones personales o daños al medidor. Debemos desconectar bien la alimentación del circuito y descargar todos los concentradores de alta tensión antes de realizar pruebas de resistencia, continuidad, diodos o capacitancia.
También están las pruebas de continuidad, que la función de continuidad funciona mejor como método rápido y práctico de verificar la existencia de tramos abiertos del circuito o cortocircuitos, con el fin de obtener la máxima precisión al medir la resistencia. Utilizamos la función de resistencia ohms del medidor. La siguiente función es la medición de tensiones de corriente alterna y corriente continua. Con el selector de funciones en la posición BCD o BAC, él hace una medición de tensión de corriente continua o corriente alterna basándose en la entrada aplicada entre las tomas B+ y COM. Esta función también establece la impedancia de entrada del medidor en aproximadamente 3 kΩ para reducir la posibilidad de lecturas falsas debido a tensiones parásitas. La siguiente función es medición de milivoltios de corriente alterna y corriente continua. Con el interruptor de función en la posición MB, el multímetro mide milivoltios de corriente alterna o corriente continua. La siguiente medición es de corriente alterna y continua. Para evitar lesiones personales o daños al medidor, nunca debemos de realizar una medición de corriente en un circuito cuando la tensión del circuito abierto a tierra sea superior a 600 volts. También debemos verificar los fusibles del medidor. Hay que utilizar las terminales, la posición del selector y el rango apropiados para las mediciones. Nunca hay que colocar las ondas en paralelo con un circuito o componente cuando los conductores estén enchufados en las terminales de corriente alterna. Y hay que desconectar la alimentación eléctrica al circuito, abrir el circuito e insertar el medidor en serie con el circuito y volver a conectar la alimentación eléctrica. También existe la medición de capacitancia en algunos modelos y hay que descargar los capacitores antes de hacer la medición. La medición de frecuencia, que también viene en algunos modelos, y mide la frecuencia de una señal contando la cantidad de veces que ésta atraviesa un nivel de activación cada segundo. El nivel de activación es de 0 volts a 0 amperes para todos los rangos. Y en este caso la frecuencia funciona únicamente con las funciones de corriente alterna. También está la detección de la presencia de tensión de corriente alterna en algunos modelos. Para detectar la presencia de tensión de corriente alterna hay que colocar la parte superior del medidor cerca de un conductor. Al detectarse tensión, el medidor emite una señal acústica y visual. Los multímetros digitales se utilizan para detectar el voltaje que pasa por un circuito eléctrico. Esta es una herramienta muy útil para diagnosticar problemas eléctricos. Para medir voltaje, enchufamos el cable positivo de color rojo y el cable negativo de color negro en el multímetro. Encendemos el multímetro, lo configuramos en el modo y rango de voltaje correctos, dependiendo del tipo de voltaje que deseamos medir. El modo de corriente alterna usualmente tiene una B con una línea óndula al lado, mientras que el modo de corriente directa tiene una B con una línea sólida recta y una línea punteada debajo. Prueba el multímetro con algún dispositivo de voltaje conocido, como una batería de 9 voltios o una batería AA de 1.5 voltios, colocando las clavijas de los cables en los extremos positivo y negativo de la batería. Prueba el voltaje del enchufe de la pared, colocando los dos cables del multímetro en las ranuras del enchufe, una de cada lado. Un ejemplo rápido y sencillo de cómo medir voltaje es sobre esta pila de 9 volts. Encendemos el multímetro, lo ponemos en la B, en 20. Y lo único que vamos a hacer va a ser conectar las puntas. Como se puede ver, me da 9.83 volts. ¿Por qué me lo da en negativo? Porque las puntas están al revés. No pasa nada, las cambiamos de lugar y nos está dando lo mismo, 9.83 volts, pero en positivo. Para medir corriente, lo primero que hay que recordar es que la corriente no se mide de la misma manera que el voltaje. La corriente se mide en serie. Dependiendo del multímetro que tengamos será la cantidad de corriente que se pueda medir, pero para hacer esta medición debemos cambiar las puntas de lugar. Normalmente los multímetros cuentan con una entrada exclusiva para hacer mediciones de corriente y en algunos modelos cuentan con varias entradas para medir distintos valores de corriente. Comúnmente la punta negra irá en el común, el COM, y la roja en los conectores de corriente. Estos suelen encontrarse del lado izquierdo. Para hacer la medición en serie hay que abrir nuestro circuito y conectar el multímetro como si fuera un resistor más. La resistencia del multímetro es muy pequeña y rara vez altera la exactitud de nuestras mediciones. Si nos fijamos en la ilustración, la punta roja se coloca al punto positivo del punto donde queremos medir la corriente, es decir, la punta roja va donde entrará la corriente y la punta negra será donde sale la corriente.
Después, la punta negra se conecta nuevamente a nuestro circuito para cerrarlo y permitir el flujo de corriente. De igual manera que con el voltaje, si llegamos a hacer la medición al revés, lo que sucederá es que tendremos un valor negativo de corriente. Para medir resistencia eléctrica con un multímetro, lo que se hará será conectarla en serie con el ohmmetro. Además, si esta resistencia se encuentra en un circuito, se debe desconectar, ya sea desoldando una patilla y quitando la alimentación al circuito, o medir la resistencia externamente, que es un método más fiable. De ninguna manera se mide una resistencia mientras sus dos extremos permanezcan conectados a un circuito, ya que se falseará la medida. Posicionamos la llave en el signo W de tal forma que el multímetro se convierte en un ohmímetro y colocamos la escala apropiada según el tamaño de la resistencia a medir. Si no se conoce la cantidad de ohmios que posee la resistencia a ser medida, debemos comenzar por la escala más grande y luego reducir paulatinamente hasta conseguir la escala que proporcione la mejor precisión dentro del rango. Y esto aplica igual para medir voltaje y corriente. Si no sabemos el voltaje o la corriente del aparato o cosa que vayamos a medir, hay que empezar siempre con el valor más grande y así ir disminuyendo el valor. Tomamos la resistencia y conectamos los terminales del aparato en los extremos y el número que sale en la pantalla será el valor de la resistencia en ohms. Bueno, esto será todo por mi parte. Hasta luego.